Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Nuevamente estamos para hablar de la palabra de nuestro Señor. Hoy es domingo 20 de febrero. Estamos en el segundo mes del año 2022. Y ustedes recordarán que comenzamos el domingo 16 de enero con una serie de sermones acerca de los milagros en el Evangelio de Juan. Dijimos que eran 8 los milagros que habían ahí y que íbamos a revisar algunos. Bien, hoy tenemos que revisar uno más. Vamos a revisar esa señal, porque así le llama Juan, que es comúnmente llamada la pesca milagrosa. Y obvio que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer del verso número 1 en adelante. Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Ahí está el texto para hoy. Esta es la señal, este es el milagro que vamos a trabajar de los 8 que hay en el Evangelio de Juan. No se olviden que estos son llamados señales por el evangelista. Señales que apuntan a alguien. No se quedan en las señales, apuntan a alguien. Señales para que sepamos quién es Jesús. Ese es el motivo de estas señales. Él es el Cristo. Y de esa manera que nosotros podamos experimentar la vida que Él nos da. Esa vida se puede experimentar creyendo en Él. La palabra vida aparece 50 veces en el Evangelio de Juan. Vida en abundancia, la resurrección y la vida, vida como luz del mundo, camino, verdad y vida. En este texto de hoy hay 3 etapas, hay 3 eventos. El primero, la situación, cuando los discípulos pescaban. Segundo, la sorpresa al ver a Jesús en la orilla. Y tercero, la señal. Bien, dice el texto que leíamos que 7 discípulos decidieron ir a pescar. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos que no se dice el nombre.
Pedro va a pescar y los demás se suman. No había razón para no volver al trabajo. Ellos eran pescadores. Pedro había negado a Jesús. No creyó en la resurrección. No hay nada más que hacer. Vuelvo a mi oficio de pescador. Pero Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres. Pero ahora Pedro le da la espalda a ese llamado para irse al mar a pescar. Pedro le había dicho a Jesús: aunque todos te negaran, yo no te dejaré. Pero al darse de cuenta que no era capaz, prefirió abandonarlo todo y tomar su barca y decide regresar al mar, a lo que hacía antes de que Jesús lo llamara. Él sabía pescar, era su oficio, pero algo pasó en esta historia. Dice el texto que acabamos de leer que regresaron sin nada, no pescaron nada. El capítulo 21 y en el verso número 4 dice el texto: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. La pregunta es, ¿cómo es que ellos no reconocen a Jesús? Porque ahora para ellos Jesús ha muerto. Para ellos Jesús ha dejado de ser parte de sus planes. Ha dejado de ser parte de sus vidas. Hermanos, hay personas que vuelven atrás, que no consiguen ver a Dios en ninguna parte y se comportan peor que aquellos que nunca conocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios desapareció de sus vidas. Cuando Jesús no es parte de nuestros planes, cuando Él no es parte de nuestra vida, no lo vamos a ver en ninguna parte de nuestra vida que Él esté obrando. Los discípulos no lo reconocen y estuvieron 3 años con Él, pero ya no lo reconocen. Nosotros podemos hacer muchas cosas con la mejor intención, pero si no involucramos a Jesús en nuestros planes, no lo vamos a reconocer, no lo vamos a ver, no lo vamos a escuchar a nuestro lado. Cuando no se cree, los ojos están cerrados frente a la presencia del Señor. ¿Cómo se reveló ante ellos? Haciéndoles una pregunta en el verso número 5 del capítulo 21. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron ellos: no. Esta pregunta podría avergonzar a un grupo de pescadores que van a la mar y no traen nada, porque esa pregunta expone su fracaso. Para demostrarles que son débiles y pobres y necesitan de Jesús y no lo pueden dejar fuera de sus planes, la evidencia está que teniendo el oficio de pescador no han pescado nada. Hermanos, aún en lo cotidiano, aún en nuestros oficios, nosotros necesitamos al Señor a nuestro lado. Si nosotros no somos honestos con Dios y no ponemos las cosas como realmente son delante de Él y andamos con una máscara y pretendemos que todo está bien, Dios no podrá obrar en nuestras vidas y a favor de nosotros. Si tenemos problemas, pero queremos hacer creer que todo está bien y queremos dar esa impresión y sabemos que no es así, nosotros debemos ser honestos con Dios. De esta manera vamos a abrir las puertas para que el Señor ingrese y supla esa necesidad. El verso número 6 dice: echen la red a la derecha y hallaréis entonces peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos fueron honestos y le dijeron a Jesús: no tenemos nada. Y Él les dice: echen la red a la derecha de la barca. Tiren la red a la derecha. Y la red se llenó de peces y su fracaso se convirtió en una gran pesca.
En ese momento entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Pedro se echó al mar para ir a Jesús, nadando. Cuando llegó a la orilla, Jesús ya tenía pescados asados en las brasas antes que él llegara. Y Jesús invitó a Pedro a tener comunión con él. La comida aquí representa comunión, que es lo que representa la Santa Cena también para nosotros, comunión con el Señor. Pero ninguno se atrevía a preguntarle si era el Señor o no, aunque ellos sabían que era el Señor. Después de tomar el desayuno, Jesús llamó a Pedro a un lado y habló con él a solas. Le preguntó 3 veces si es que lo amaba. Pedro se entristeció por la pregunta 3 veces. Ustedes saben que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Hermanos, nosotros podemos oír la palabra de Dios y aprender algo acerca de Jesús en nuestros templos. Pero es en la intimidad personal cuando el Señor nos desafía, Él nos pregunta, Él nos enseña. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora con Pedro. Es en la vida cotidiana, cuando fracasamos, cuando no pescamos nada, cuando enfrentamos crisis. Es allí donde el Señor se revela. Es allí donde Él se muestra como el Señor. Cuando Él nos pregunta, ¿no has pescado nada? Y nos dice cómo es que tenemos que hacer las cosas cuando nosotros le confesamos nuestros fracasos. Él le da significado a nuestra vida. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Es usted creyente? ¿Está en el camino? Entonces dejemos que se involucre con nosotros, aún en nuestros fracasos. Y conoceremos algo de Él que no conocíamos. Todos los días conoceremos algo nuevo de Él, mientras Él comparte con nosotros. Apacienta mis ovejas, apacienta a otros. Asume la comisión, vive en obediencia. Aun cuando los discípulos le habían dado la espalda y volvieron a su vida pasada, todavía el Señor Jesús los buscó, les preparó comida y les ayudó a salir de su fracaso. Y en esa intimidad, en ese llanto de Pedro frente a la pregunta reiterativa de si lo amaba, el Señor le entregó y le recordó su llamado. Apacienta mis ovejas. Es que yo te llamé para ser pescador de hombres. ¿Qué estás haciendo aquí? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Ese es el llamado que yo te hice. No debes estar aquí, porque si no estás donde yo te puse, tu vida será solo un fracaso. Y tus manos estarán vacías a pesar de lo que hagas. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor para ustedes y para mí. El Señor te llamó. ¿Dónde estás? ¿Estás obedeciendo su llamado? ¿O le diste la espalda y estás haciendo lo que el Señor no te ha pedido que hagas? Y estás fracaso tras fracaso. El Señor te espera. Quiere tener intimidad contigo y quiere recordarte tu llamado, tu vocación, tu ministerio. El Señor te pregunta si en verdad lo amas. Y si tu respuesta es sí, entonces tienes que dejar las redes vacías e ir y llenar el redil de Cristo con las ovejas que debemos acompañar y pastorear. Ahí está nuestro llamado. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, y el próximo domingo, entonces, terminaremos con esta serie de milagros de Jesús en Juan, lo que llamamos señales. Nos vemos el próximo domingo
y terminamos la serie de sermones. Dios sea con ustedes.